Padre Todopoderoso, a ti sea toda la gloria, la honra, el honor. Solo tú eres digno de esa gloria, de esa honra, de ese honor, mi Señor. Hoy te hemos exaltado y te adoramos, y te pido, mi Dios, que se convierta, como el video decía, en un estilo de vida. Cada segundo de nuestra vida, Señor, sea uno de adoración y alabanza a quien tú eres. En todo momento, en todo lugar, mi Señor, llénanos de tu Espíritu Santo siempre y cada día para poder realmente cumplir con ese propósito, mi Señor. Recuérdanos, mi Señor, cada día que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los cielos, la suprema autoridad, y que a través de tu Hijo nos has dado acceso a estar a tus pies, a ser consentidos por ti, a ser llamados tus hijos, y a nosotros poderte llamar Papito Dios. Recuérdanoslo cada día, mi Señor, y hoy con el estudio de tu palabra, ayúdanos, mi Señor, a sentir más hambre y más necesidad de tu palabra cada día, para cada día deleitarnos en este regalo que nos das, mi Señor. Por favor, bendice este tiempo, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando Lucas, hemos hecho una serie que le hemos llamado Creyendo en el Corazón con toda la razón. Hoy vamos a estar en algunas escrituras, solo son 3 o 4 de ellas. Continuamos en Lucas en el capítulo 11. La semana pasada el tema principal era el de la oración. Y esta semana y las próximas 2 semanas va a haber un tema como reocurrente o recurrente. Es un tema de confrontar a Jesús. Vamos a estar leyendo acerca de líderes religiosos que vienen a confrontar, a oponerse. Y como va a ser un tema similar en el aspecto de la oposición entre este fin de semana y los próximos 2, me pareció que era importante aclarar algo acerca de esos líderes religiosos. No sé ustedes, pero aquí en Colombia, al menos en el colegio, una manera de insultar a una persona era llamarle fariseo. Una forma de decirle a alguien: hey, fariseo, hipócrita, fariseo. Ese fariseo era parte de un insulto. Pero realmente, ¿qué tanto sabemos de quiénes eran los fariseos, los saduceos y los escribas? Sobre todo, como 3 grupos bien predominantes en el Nuevo Testamento. Y por eso, brevemente, vamos a ver un poquitico de quiénes son, para que nos ayude a entender mejor estas 3 semanas. Empezando por los saduceos. Los saduceos eran un partido político, pero también eran miembros del sacerdocio. Hacían parte del Sanedrín, del consejo religioso importante del grupo judío. Y de hecho, los saduceos tenían bastante favor a los ojos de los romanos, y durante el tiempo de los romanos, pues los romanos ayudaban a escoger al sumo sacerdote de entre los saduceos. Los saduceos eran en general personas adineradas, eran personas muy bien educadas, bien preparadas. Pero fíjense esto, también eran caracterizados porque ellos no creían en que había resurrección, no creían que había ángeles, ni creían que había espíritu. Por eso no creían en la resurrección. Cuando mueres, todo acaba allí. Esto no lo digo yo, el libro de Hechos en el capítulo 23 y el versículo 8 dicen: los saduceos no creen esto. Obviamente te tiene que hacer pensar un momento, si eran tan educados y si tenían tanto tiempo para conocer la palabra, ¿de dónde sacan que no hay ángeles? Si en el Antiguo Testamento en muchas partes se habla de los ángeles, en muchas partes se habla de la resurrección, se habla del Espíritu. ¿De dónde lo sacan? Cosa de ellos, cosa muy humana. Sus principales opositores en el momento eran los otros a los que nos vamos a referir, a los fariseos, y la mayor pelea con ellos era acerca del tema de la resurrección. De hecho, no tienen que ir allá, pero en Mateo 22, en los versículos 23 al 33, ellos confrontando a Jesús, tratándolo de hacer caer en el tema de la resurrección, Jesús les dice a ellos en Mateo 22 y el versículo 29, están equivocados porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Pero eran muy educados, eran muy preparados. Jesús mismo les dice: ustedes no conocen las Escrituras, ni siquiera conocen el poder de Dios. ¿Se dan cuenta que puede ser como tan educado y tan preparado y sin embargo no saber nada acerca de Dios?
Ellos entonces se oponían a Jesús, pero también se oponían a sus discípulos después de Jesús. De hecho, en el libro de Hechos se menciona cómo fueron los saduceos quienes buscaron apresar a Pedro y a Juan. En el capítulo 4 se habla de esto. De los saduceos se deja de hablar más o menos en el año 70 después de Cristo, después de la destrucción del templo, como que este grupo político, este grupo que ejercía sacerdocio, desaparece del escenario. Los fariseos, de quienes se empieza a hablar como en el año 150 antes de Cristo, también desaparecen como en el año 70 después de Cristo. Ellos tuvieron la rivalidad grandísima con los saduceos, tanto que en el año 90 antes de Cristo hay como una guerra civil entre ellos. Estamos hablando judíos, saduceos y fariseos, y en esa guerra historiadores dicen que hubo alrededor de 50,000 judíos muertos antes, y luego como que desaparecen. Los fariseos eran caracterizados por ser estrictos con la ley, muy legalistas. Es más, se les añade el hecho de que tenían algo de lo cual ellos se referían como el Torah oral. El Torah son esos compilación de los 5 libros de la ley, y de que ellos le llamaban, no está escrito, pero es que las más de 600 leyes no son suficientes, nosotros les vamos a poner más leyes para que se cumplan las leyes. Eran obviamente bien legalistas y le añadían mucho de ellos. Y de hecho Jesús los confronta en Marcos 7 y les dice, porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Es más acerca de cosa de hombres. Fariseos muy famosos. Pablo era un fariseo. Gamaliel, el famoso maestro Nicodemo, era también un fariseo. Y finalmente estaban los escribas, que eran quienes escribían leyes, reescribían las escrituras, volvían a escribir, pasando de los libros originales, la volvían a escribir. Eran supuestamente expertos en la ley, supuestamente eran expertos en conocer la palabra de Dios, pero también ellos se oponían a Jesús, también ellos se oponían a sus seguidores. Y también ellos, aunque tenían muchas diferencias con los fariseos y los saduceos, se amangualaban para oponerse a Jesús y para oponerse a sus seguidores. Es importante, ¿por qué? Porque en el último versículo que vamos a leer hoy se habla acerca de ser bienaventurado al escuchar la palabra y al hacer la palabra. No solo escuchándola, sino también haciéndola. Estos sabían mucho de palabra. Sabían mucho de religiosidad, sabían mucho de ritos, sabían tanto que era malo para ellos mismos de tanto que sabían. Sabían demasiado desde el punto de vista humano y personalizaban las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de la palabra. Importante ver eso, porque ¿por qué hay una oposición religiosa? Hay una oposición religiosa por un desconocimiento de la palabra. Lucas capítulo 11, el versículo es el 14, en donde empezamos hoy. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló. Las muchedumbres se asombraron, pero algunos de ellos dijeron, por Beelzebul, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para probarle, pedían de él una señal del cielo. Mateo y Marcos, en su recuento de esta historia, nos dice que eran líderes religiosos. En el de Lucas no lo dice, pero esos que criticaban, algunos eran líderes religiosos. Y entonces están acusando a Jesús de estar en sociedad con Satanás, de trabajar en conjunto con el demonio, con el enemigo. Y de que por eso era con esa autoridad era que Jesús estaba arrojando a ese demonio. Varios estudiosos sugieren que la razón por la cual lo están diciendo es esta. Había varios exorcistas viajeros de entre los judíos que se encargaban de ir de pueblo en pueblo arrojando demonios. El libro de Hechos en el capítulo 19 nos menciona de algunos de estos. Y una de las características de ellos era que cuando llegaban a un sitio y les decían, esta persona está endemoniada, le preguntaban al demonio cuál era el nombre del demonio. Cuando el demonio les decía qué nombre era, entonces lo podían arrojar. Pero como en este caso el demonio causaba que la persona fuera muda, no le podían preguntar el nombre.
y por eso consideraban ese demonio como invencible. El hecho de que Jesús puede arrojar al demonio sin saber el nombre, los hacía ellos pensar, este debe conocerlo, o sea que debe ser parte de ellos para que pueda hacer tal cosa. Era lo que ellos no podían entender, era lo inexplicable. Todavía no entendían que lo importante para vencer al enemigo no es saber el nombre del enemigo, sino saber el nombre del que vence al enemigo. Jesús no necesita saber su nombre, solo necesita saber quién Él es y quién Él tiene toda autoridad. Luego ves ese nombre de Belzebul. Saben, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero en la Segunda de Reyes, en el capítulo 1, Antiguo Testamento, se menciona de ese Belzebul. Y hay un judío pidiendo ayuda a Baal. Y el profeta le dice, ¿y es que acaso no hay Dios en Israel? Que tú estás buscando ayuda de Belzebul. Y esa palabra compuesta normalmente se refería a Baal como Dios y Zebub, mosca. O sea que ese Belzebul traduciría algo como el Dios de las moscas. Para que vayan viendo ustedes cómo inventa la gente. Por el poder del Dios de las moscas es que este arroja demonios. Saben, por muchos años la nación de Israel cayó en idolatría. Es después de tanta derrota, del exilio, de que solo quedó un remanente, que Israel casi que se cura de la idolatría. Y por muchos años no caen en su mayoría como nación en idolatría. Pero en este momento histórico, cuando estamos leyendo en Lucas, la nación de Israel ha caído en la religión más fuerte del día de hoy. La religión más grande que hay en el mundo en este momento, que no es ni la católica ni la evangélica, es la religión del humanismo, donde yo soy mi propio Dios. Y por supuesto casi ninguno dice yo soy mi propio Dios, pero sus acciones y su vida demuestran como que fuera su propio Dios. Ellos cogen partes de la ley de Dios, modifican, le suman, otros cogen la ley de Dios, le quitan otras, otros aunque traducen la ley de Dios hacen lo que les da la gana. Pero ninguno está en sí obedeciendo lo que Dios está diciendo que se haga. Estos hombres están acusando a Jesús, al Hijo de Dios, porque no entienden ni ven el carácter de Dios en la vida de Jesús, que ya lleva buen tiempo de ministerio, que se ha manifestado en humildad, que ha hecho milagros, que ha estado enseñando la palabra, y que si ellos conocieran la palabra, reconocerían de quién se estaba hablando. Pero aunque eran expertos estudiosos, no veían a Jesús, siendo que es tan fácil leer algunas de las profecías de Isaías y ver a Jesús ahí mismo, la descripción, en dónde nació, de qué familia. Ellos no lo veían y por eso lo están acusando de esa manera, de que es que Jesús está asociado con el demonio. Fíjense ahora el versículo 17. Pero como conocía los razonamientos de ellos, Jesús conocía los razonamientos de ellos, sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y cae casa sobre casa. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Pues ustedes dicen que por Belzebul yo echo fuera a los demonios. Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Aquí hace nuevamente esa referencia cuando dice los hijos de ustedes, judíos religiosos que arrojaban demonios. Jesús les está tratando de dar una explicación lógica y teológica. Hey, ok, si este soy yo y con esta autoridad, entonces los hijos de ustedes que también lo hacen, ¿con qué autoridad lo hacen? ¿De qué manera? Casi que pudieras decir, basado en el carácter de ellos y en las vidas de ellos, ¿cuál es la autoridad que hay en la vida de ellos para arrojar demonios? Basado en mi carácter y en mi vida, ¿qué indica que qué poder es el que está funcionando en mí para arrojar demonios? Porque si fuera socio, compañero, amigo de este reino, estaríamos en una guerra civil, estaríamos destruyéndonos. No tiene sentido, no estaría ayudando a la causa. Esa es la explicación lógica. La teológica es, ellos arrojan demonios y viajan por ahí, pero este demonio les era imposible. ¿Con qué poder entonces lo hago yo? Nuevamente, el ministerio de Jesús a este punto ya lleva más de 2 años y ha demostrado quién Él es. Piensen. Por eso esta serie de Lucas es de creyendo con el corazón, pero con toda la razón. Hay mucha lógica detrás de esto.
preparados, ¿saben? Tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica, en algunos campos hay mucha preparación. No sé hoy en día, creo que debe seguir siendo así, pero en la iglesia católica por lo menos se requiere un título en teología para poder ser ordenado sacerdote. Se requiere un título en teología, el estudio de Dios. Y para muchos pastores se requiere también haber hecho estudios de teología. Y normalmente hablo con pastores y escucho muchos, sí, yo fui a seminario bíblico y estuve tal y 2 años y 3 años. Y bueno, ¿y basado en qué versículo, amigo católico, es que tú adoras a la Virgen María? ¿Basado en qué versículo es que tú adoras a los santos y tú le oras a ellos? Basado en, y varias cosas, pero también tristemente dentro de la iglesia evangélica. Amigo evangélico, ¿basado en qué versículo es que le dices a las mujeres que no se pueden poner un pantalón? O que no se pueden maquillar, o que no se pueden poner un arete, o que no pueden cortarse el pelo. ¿Basado en qué versículos? Y normalmente son versículos sacados de contexto. No estudiarlo completo, sino leerlo mal. Siempre lo menciono. ¿Sabes tú que en la Biblia dice Dios no existe? En la Biblia dice Dios no existe. Solo que antes dice, solo un tonto dice Dios no existe. Pero asimismo se cogen otros versículos y se sacan de contexto y se enseñan cosas que son de hombres, simplemente porque a una persona se le ocurre. Contra esto Pablo habló muchísimo, sobre todo en Romanos. ¿Por qué? Si tú quieres venir a la iglesia y tú dices, yo voy a ir a donde el Señor y me voy a poner mi mejor vestido, seas hombre o seas mujer, y te quieres arreglar lo mejor porque quieres honrar al Señor con tu apariencia, Pablo dice, el Señor recibe eso de parte tuya como honra al Señor. Está bien, pero no le digas a los demás, ustedes también todos tienen que ponerse la mejor pinta. No, lo importante es que estés aquí, vengas en pantaloneta y camiseta, o en vestido, con sombrero, con elegancia o con ropa vieja. Lo importante es tu corazón delante del Señor. Que tú escojas hacer algo para honrar al Señor, el Señor lo recibe como honra, pero no lo hagas ley ni reglas para los demás. Eso era lo que hacían los fariseos. Y como lo que hacía Jesús se salía del molde, pues a ellos no les gustaba. El Señor les ofrece entonces una explicación lógica, simple, sencilla, que tiene sentido, pero una teológica. Y ahora en el versículo 20. Pero si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Pero si viene uno más fuerte que él y lo vence, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjense, desde el versículo 20, el Señor Jesús proclama su autoridad. Y dice claramente, por el dedo de Dios, por el dedo de Dios. No es ese caso en donde tiene que llamar un poco de gente y vengan, ayúdenme a sacar a tal persona, sino que utiliza esa analogía. Algunas traducciones ponen por el poder del Espíritu de Dios, pero por el poder de Dios es ese. ¿Alguna vez le han hecho a alguno de ustedes así? Hay alguien con autoridad que no necesita ni hablar, sino con un dedo, tal. Algunos de nosotros, los que somos casados, la esposa ejerce un poder que no necesita ni el dedo, sino con la sola mirada. Ya uno ya sabe, ya uno ya sabe. Hay un elemento. Los solteros por eso se deben alegrar. Los solteros son los que se ríen, los casados. Hay un elemento de autoridad. Hay un elemento de autoridad en donde una sola señal es suficiente. Y en esta Jesús dice, por el dedo de Dios, no necesito ni siquiera toda la mano. Él tiene toda autoridad. Y es por el dedo de Dios, por el poder de Dios, una mínima manifestación del poder de Dios que Él arroja a este demonio. Y luego viene una explicación que vamos a mirar un poco más en detalle desde el versículo 20, cuando dice, cuando el hombre fuerte. El hombre fuerte en esta ilustración, el hombre fuerte es Satanás, quien trata de defender lo que en ese caso él cree que le pertenece. Satanás ha tomado posesión de un hombre a través de un demonio. Y cuando luego habla de que viene un hombre más fuerte, en este caso está hablando de Jesús, el hombre más fuerte que puede oponerse a ese otro hombre, y lo arroja.
Hay un hombre fuerte, porque tengan claro si algo, que si hay la posibilidad de posesiones, sí las hay. La Biblia habla de ellos. Y se ha visto a través de la historia de la iglesia que sí puede haber. Si hay una persona en la cual el hombre más fuerte, Jesús, el Espíritu Santo no habita en esa persona está vacía y disponible para poder ser tomado por un demonio para ser utilizado para cosas malas. Y aquí lo vamos a ir viendo. Fíjense que lo primero que dice, pero si viene uno más fuerte que él, ya hay un demonio allá, hay un hombre fuerte, más fuerte que él, Jesús, vence a ese demonio, lo arroja, lo saca de allí. Está demostrando el poder, la autoridad que tiene Jesús sobre el enemigo, que el enemigo no se puede resistir a la autoridad, al poder de Jesús. El enemigo ni siquiera se puede igualar como rival de Jesús. A veces pensamos que Satanás es el oponente de Jesús. No, ni siquiera. Satanás tiene como oponente a un arcángel, como mucho, que era más o menos el equivalente de lo que él era. Pero no es Jesús. Jesús está muy por encima. Ni siquiera se puede comparar. Entonces no se puede siquiera resistir al poder del Señor. Luego dice que le toma todas sus armas en quien confiaba. Alguna traducción dice que le toma su armadura, sus herramientas de guerra. Queriendo decir que Jesús no solo lo derrota, sino que lo desarma completamente. No vayan allá, yo se las leo. Es Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y dice que Jesús también despojó. Otra traducción dice desarmó a los principados y a las autoridades. Y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. No solo Jesús vence las fuerzas del mal, espirituales, principados, potestades, autoridades, sino que también los exhibió como espectáculo público, los avergonzó, los desarmó, les quitó la capacidad que tenían. Y luego dice que reparte sus despojos. Aun cuando pareciera que Satanás a veces fuera ganando, y cuando en una guerra alguien va ganando, toma posesiones de aquel al que vence. Aun cuando a veces pareciera que el mal está triunfando, nada del mal el mal puede mantener. El mismo Señor rescata y quita absolutamente todo. No le queda nada a ese enemigo. Sin embargo, es importante ver porque dentro de la iglesia cristiana evangélica en general, esta sí es una zona en la que tal vez algunos de ustedes se identifiquen, se han cometido muchísimos errores. Y en las iglesias se habla muchísimo acerca de demonios. Y no solo en las iglesias, sino que se la pasan hablando con el demonio. Han escuchado, yo por primera vez cuando regresé a Colombia, escuchaba esa expresión y que reprendo el espíritu de pereza. ¿Cómo así? No, es que tengo pereza, no tengo ganas de ir a trabajar, entonces eso es un espíritu de pereza. Y que reprendo el espíritu de calor, porque si está haciendo mucho calor, no, será el clima, que estamos aquí, ya es caliente, eso no es ningún espíritu, ni hay espíritu de pereza, ni andes reprendiendo y diciendo, y la gente hay veces, ay, reprendo esas palabras. Si uno le dice a alguien, oye, yo creo que te va a dar gripa, ay, no, reprendo esas palabras, hermano, no. ¿Cuál reprendo? Un poco de cosas raras que se han metido y se la pasan hablando con el demonio, al punto de que le han hecho varias artistas cristianos, le han hecho varias canciones en donde la canción le están cantando al demonio. Hay una que se llama Arrebato y le están cantando al demonio y que yo te arrebato mi familia, yo te arrebato no sé qué, y el que le están cantando es al demonio. ¿Qué hacemos cantándole al demonio? ¿Qué hacemos hablando con un enemigo vencido? No hay que perder el tiempo hablando con él, no se debe hablar con él. Es más, acompáñenme a esta escritura, es en el libro de Judas. Judas es un solo capítulo, está en el Nuevo Testamento y está antes de Apocalipsis. Te doy esas claves porque es pequeñito. Si llegas a Apocalipsis, te devuelves un poquito, es el libro antes de Apocalipsis. Y este Judas, para por si acaso, no es Judas Iscariote, por supuesto. Es Judas, el hermano de Jesús. Y en el único capítulo, los versículos 8 al 10, Judas habla acerca de falsos profetas, falsos maestros en el pasado y hoy en día. Y miren en esta sección cómo nos advierte acerca de esta práctica. Judas, en el versículo 8, miren, dice, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Otra traducción dice, maldicen autoridades espirituales, hablando incluso de ángeles caídos. Pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. Y está diciendo Judas claramente, ni siquiera el arcángel Miguel, que entre los ángeles y arcángeles como que vemos es el de mayor autoridad, ni siquiera él se puso a discutir con el diablo. En una pelea, en una lucha, le dice, hey, que el Señor te reprenda. Yo no. Pero falsamente enseñan, no, Dios nos dio autoridad, Dios nos dio palabra, entonces tú dile al demonio no sé qué cosa. No, ¿basado en qué versículo? Basado en este versículo, les digo yo a ustedes, no hay nada que hablar con ese enemigo vencido. No hay que perder el tiempo. El mismo arcángel Miguel dice, yo no me voy a poner a discutir con vos, que él sea el Señor el que te reprenda a ti. ¿Saben cómo la palabra dice que el enemigo es como un león rugiente buscando a quien devorar? ¿Han leído eso? ¿Han escuchado antes? El enemigo es como un león, y un león, ustedes saben que el león es uno de mis animales favoritos. Miren, esos son kilos de músculo, de poder, unas uñas que le salen, son más o menos del tamaño del dedo de uno. Sus dientes son más o menos de este tamaño, los dientes de un león. La fuerza que tienen, pueden coger la cabeza de cualquiera de nosotros, un león, y mordiera así, eso lo partiría, mejor dicho, como una naranja. El enemigo es un enemigo real, es un enemigo que tiene fuerza. Pero cuando tú eres hijo o hija de Dios, solo tienes que saber que sí hay un enemigo, pero no puede hacerte absolutamente nada. Quería ilustrárselos de alguna manera. Quería un video en donde viéramos al enemigo, el león rugiente, listo a devorar a uno de ustedes, pero no conseguí un video de eso. Say hi, kitty, kitty. Jack, look behind you. That's like almost not cool. ¿Sí vieron ese león? Los que son papás apenas uno piensa, ay no, y se oían al niño, mira, no pasa nada. Un solo manotazo de ese león era suficiente para quitarle la vida a ese niño. Y si ven cómo abría la boca y trataba. Sí, el enemigo es un león rugiente y está allá afuera, pero cuando tú eres hijo o hija de Dios puedes estar tan tranquilo como ese bebecito. Ahí está el enemigo, no hay lío, no hay problema. Martín Lutero, el autor de La Protesta, quien enseñó acerca de, estudiemos la palabra, cuenta, y varios de sus biógrafos dicen cómo Martín Lutero muchas veces estudiando, Satanás se le apareció. De hecho, cuentan una en que Satanás sacudió el tintero que utilizaba para su pluma, sacudió el tintero y lo estrelló contra un muro y quedó manchado de tinta. Dice que Martín Lutero se acostumbró tanto a la presencia, a ver a Satanás, que una noche estaba durmiendo y se despertó asustado y vio que era Satanás y dijo, eres tú, ok, y siguió durmiendo. A ese punto, porque es así, él puede estar por ahí, así tal cual como está ese león, pero vos no me puedes hacer nada. No tenés autoridad sobre mí. No va a pasar nada porque el que está conmigo es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. No se tenía que preocupar. ¿Saben? Tenemos que estar pendientes, pero no tienes nada de qué hablar con el enemigo. Él está vencido. Deja que el Señor sea el que lo reprenda. No tienes que limitarte por lo que él está tratando de hacer, pero una cosa sí es muy importante. El enemigo conoce el corazón de ustedes y mío. Si tú eres hijo o hija de Dios, él no tiene autoridad sobre ti, nunca podrás ser poseído, porque la casa está llena, el hombre más fuerte está dentro de ti, él está allí contigo, pero eso sí, de la misma manera que en el paraíso, la serpiente que era la más viva, supo qué decirle a Eva, supo cómo hacer caer a Eva, supo cómo hacer caer a Adán y puso un tema, los enredó. Ay, seréis como dioses, vas a tener mucho conocimiento. Tú te das cuenta que en ese momento la serpiente, Satanás, estaba contradiciendo lo que Dios decía. Hey, Dios dijo esto, pero la verdad es que no, esta es la verdad. Y los seres humanos cayeron en ese error. Satanás sí puede poner
temas allá afuera para hacerte caer, para que el humanismo, como les dije al principio, la religión más grande del momento, en el humanismo caigamos y no, es que la vida humana vale más, y es que lo que yo tengo y mis planes y mis deseos y mis aspiraciones, sí, lo que Dios dice está bien, pero yo tengo otros deseos, entonces yo me convierto en mi propio Dios. El enemigo te va a poner temas para que tu carne, en tu humanidad, hagas un poco de estupideces. Hablando con un amigo ayer y le estaba diciendo, ahí vamos a estar tocando este tema de demonios, de tal, me mandó una historia que me parece espectacular, se la voy a leer, pongan bien cuidado. Un caballo estaba amarrado y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. Entonces, el dueño del caballo tomó su rifle y mató al dueño de la finca. La mujer del dueño de la finca mató al dueño del caballo. Entonces, el hijo del dueño del caballo mató a la mujer. Los vecinos enardecidos mataron al muchacho y quemaron su casa. Y entonces le preguntaron al demonio, ¿por qué nos hiciste todo esto? Y el demonio respondió, yo solo solté al caballo. Lo único que tenía que hacer era encontrar una razón para que todos ustedes se vuelvan locos y hagan un poco de estupideces. La serpiente puede decir, yo solo les dije, hey, ¿y Dios sí dijo que morirían? Ella puede decir, sí, Él dijo que íbamos a morir. No, Dios sí dijo eso. Lo que pasa es que ahora van a saber todo como lo sabe Él. Van a ser iguales a Él. Pero la serpiente no obligó a la mujer a que tomara del fruto, ni obligó a Adán a que tomara del fruto. Puso un tema allí. Y de la misma manera sí puede hacer con nosotros y lo hace hoy en día. No todo el tiempo, con algunos de nosotros y en algunas ocasiones. Y es a través de nuestra carne, a través de nuestra falta de control, a través de nuestro deseo de otras cosas. El enemigo pone esas oportunidades. Mira, ¿te acuerdas que nunca te han dado la oportunidad en el trabajo y que aunque tú llevas trabajando aquí 15 años, le dieron el trabajo a estos otros? Mira, aquí hay una oportunidad, nadie sabe de este dinero, nadie se va a enterar. Bueno, listo, sí, es verdad, a mí no me tratan bien aquí. Mira, tu esposa que te echa tanta cantaleta y no te valora. Ay, mira esta muchacha como sí te valora. Ay, es verdad, ella sí me trata bien. Y empiezan a pasar cosas. Empezamos nosotros como humanos a dejarnos llevar de nuestra carnalidad, de nuestra estupidez, y el diablo gozándose de ese tipo de cosas. Que no te quede duda, como hijo o hija de Dios no puede ser poseído, pero sí puede ser atacado. Sí puede ser molestado, sí puede ser incomodado. Fíjense el versículo 24 de Lucas 11. Lucas 11, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar, habitan allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. ¿De qué se está hablando? Lo que les vengo diciendo. Sí, Jesús vino, arrojó al demonio, restauró. En el caso de algunos de nosotros, Jesús llega a nuestras vidas, queremos dejar el vicio, queremos dejar la inmoralidad, queremos dejar la vulgaridad, queremos dejar las mentiras. Ay, gracias Señor por aliviarme, gracias por rescatarme, ahora sí voy a ser una buena persona. Me encanta conocer a Jesús, el Salvador, Jesús mi amigo que me ama. Pero cuando te presentan a Jesús, el Rey, uy, no, eso sí, ya está, ya no. Jesús el Salvador, el que me restaura, el que me ama, sí. Jesús el Rey, la máxima autoridad de mi vida, el que dice lo que hago o no debo hacer. Ah, no, ya ahora me van a decir lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. No, yo voy a ser buena gente, voy a ser una buena persona. No tengo que ir a la iglesia, no tengo que leer la Biblia todos los días, no tengo que orar todos los días, me convierto en una casa barridita, limpia, buena la casa, pero no está el hombre más fuerte allí. No hay autoridad divina, celestial, la autoridad eres tú. Y si un demonio quiere volver allá, vuelve y entra otra vez, porque no hay una autoridad que realmente se pueda resistir a él. Es solo si el Señor está en tu vida en que te vas a poder tú resistir, porque no eres tú, sino el hombre más fuerte quien pelea por ti.
El demonio sabe que ahí no tiene cabida. Pero si crees que lo vas a hacer en tu propio poder y de tu manera, eres presa fácil para ese demonio que regresa y toma ese lugar. Y dice que el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Porque ahora luego vuelves y caes en el mismo pecado y dices, pero es que verdad que yo no soy bueno, verdad que yo no soy, ¿qué estaba pensando? Y el enemigo se encarga de recordarte de tu pasado y se encarga de acusarte. Ese es el origen de la palabra para Satanás, acusador. Empieza a acusarte por lo que tú eras y te empieza a hacer pensar y creer que no vales nada y que no eres digno y que no hay esperanza para ti. Un pastor dice que cuando el enemigo te esté recordando de tu pasado, tú recuérdale a él de cuál es el futuro del enemigo, en el lago de fuego, como leímos en los estudios escatológicos. Él ya perdió. Cristo venció por ti, de manera que entonces no te dejes estar acusando por él, no permitas tampoco que te creas que no necesitas a Cristo, sino que recuerdes que necesitas al hombre fuerte en tu corazón. Fíjate el versículo 27 ahora. Mientras él decía estas cosas, aconteció que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Y él dijo: más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Les dije que el último versículo que íbamos a leer hoy de Lucas hablaba de escuchar la palabra y guardarla. Una mujer de seguro con muy buena intención, maravillada de ver las cosas que Jesús está haciendo, dice algo que de pronto en el lenguaje de nosotros sería: Jesús, tú eres increíble. Si eso eres tú, ¿cómo será tu mamá? Si eso eres tú, Jesús, ¿cómo será tu mamá de espectacular? Bendecida, bienaventurada ella, la que te puede llamar hijo. Nosotros maravillados en ti. Jesús más bien le dice: más bien, bienaventurado. El origen de esa palabra quiere decir doblemente bendecidos son, más bien, quienes oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús no está siendo irrespetuoso ni no valorando el amor por su madre, no está de ninguna manera despreciándola, pero más bien sí está diciendo: la verdadera bendición está en escuchar la palabra y guardar la palabra. Ustedes aquí están hoy en la acción de escuchar la palabra, la mayoría de ustedes. Lo interesante es saber cuántos de ustedes van a salir a guardar la palabra durante toda la semana, en cada una de las cosas. ¿Cuántos de ustedes van a tener su palabra, la palabra de Dios, como su recurso de respuestas para su diario vivir? ¿Y qué tanto esa palabra va a ser la que los edifique en el día a día? El Señor dice que siendo así seréis doblemente bendecidos, cuando la palabra es tu motivo de vida, tu mapa de vida. No solo escucharla, pero guardarla. Eso sí es ser doblemente bendecido. El diablo sí, por supuesto, va a dar sus intrigas y sus dificultades. En Efesios, en el capítulo 6, de hecho, cuando se prepara para hablar acerca de la armadura de Dios, se dice que es importante la armadura de Dios para hacer frente a las intrigas del diablo, a los temas que el diablo va a poner para hacerte dudar, para hacerte caer, o para ver incluso si tú renuncias a tu fe. Sí debes enfocarte con oración, con el estudio de la palabra, pero con el escuchar y aplicar esa palabra, no inventarte la palabra. Cuando alguien te venga a poner una regla, pregúntale basado en qué versículo, y vayan y miren ese versículo en contexto, estúdienlo. Por eso siempre decimos: alisten su Biblia, si no les vamos a prestar una para que tengan una en la mano y lo vean. Pero cada uno de nosotros debe tener nuestra propia Biblia de estudio para estar viendo qué es lo que están diciendo, de dónde lo están sacando. Hace un tiempo, cuando íbamos a hacer la serie escatológica, alguien me mandó un video de un hombre que supuestamente era un rabino y hablaba de escatología. Y sale este hombre con barba, parecía Moisés, con la pinta y todo, vestido de su época. Y en el video, muy bien hecho, estoy aquí en Jerusalén, en no sé dónde, y empieza a hablar allá en Tierra Santa. Y el hombre empieza a decir que el ministerio de Jesús no fue de 3 años y medio, que fue de 2 años, y que Jesús no sé qué, y un poco de cosas raras. ¿Y usted de dónde sacó esto? Y resulta que el tipo es conocido y tiene demandas por estafa, demandas laborales,
no es reconocido, se las tira de rabino, pero nunca fue ordenado rabino, pero dice que es cristiano evangélico, jamás tuvo ninguna, con la única iglesia con la que tuvo relación lo echaron también por pecado, pero como el video está bien hecho, como físicamente aparenta hacerlo y como habla con autoridad, estas otras personas decían, este señor tiene la razón, pero no estaba la Biblia para ver si eso realmente salía de la Biblia en todo su contexto. Miren, el enemigo puede utilizar hasta la palabra para tentar. Tienes que saber que sí es verdad que hay posesiones demónicas, no para un cristiano seguidor de Jesús. Puede haber ataques y puede haber tentación. Pregúntenle a Job. El enemigo le pidió permiso a Dios para amargarle la vida a Job por un tiempo. Pregúntenle a Pedro. Jesús mismo le dijo a Pedro, hey, el enemigo ha pedido permiso para sacudirte la vida. Y de hecho Jesús le dice, y estaré orando por ti. Le dio permiso. Pablo habla de que le fue dado un mensajero del demonio a través de una enfermedad para que lo atormentara. Jesús mismo fue tentado en el desierto. ¿Se acuerdan que allá mismo el enemigo lo está tentando? Jesús con el dedo de Dios ha podido decir, hey. Pero Jesús escogió contestarle y le contesta con la palabra. Es como se opone al enemigo. Y el enemigo que se las tira de vivo le habla con la palabra también. La palabra también dice, ¿quieres estudio bíblico, Jesús? El enemigo conoce la palabra mejor que ustedes y que yo. Él sabe para dónde va, él sabe que está derrotado. Pero sí tenemos que tener claro que en la palabra habla de la victoria de Jesús sobre el enemigo y sobre la muerte, del rescate de él por nosotros. Mantente en la palabra. O sea que el enemigo es real, pero Dios tiene toda autoridad. Si sales de aquí, hoy estuvimos hablando en la iglesia acerca de demonios, de Satanás. Lo único que debes saber a ese respecto es que hay un enemigo que es real, pero Dios tiene toda autoridad. El enemigo será como la leona que vimos hace un rato ahí desesperado, tratando de utilizar todos sus músculos, sus garras, su boca, pero no puede, le es imposible. Le es imposible. Y que como hijitos, hijitas de Dios, podemos estar confiados, seguros en el Señor, firmes en la palabra. Y finalmente, ponte, eso sí, en tu lugar. No te las tires de autoridad espiritual hablando con el enemigo, discutiendo con el enemigo, queriendo reprender al enemigo y enfrentarte en guerra espiritual con el enemigo. Sí hay una guerra espiritual. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos cómo el Señor está sentado a la derecha del Padre y nos ha sentado a nosotros en los lugares celestiales. Es Él el que pelea por nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Nosotros estamos seguros, pero sí debemos estar en humildad, pegados a la palabra de Dios, sabiendo que Él tiene toda autoridad. ¿Por qué ese niño no se asusta con semejante animalón de 400 kilos al lado, tratando de devorarlo? Él sabe que no puede. No vivas con miedo del enemigo. Hubieran visto cuando prediqué este mensaje anoche con los que vinieron anoche. Como era de noche, salieron muertos del miedo de aquí con eso. No se querían ir a acostar. Ahorita en la mañana es más fácil porque durante el día se les va a olvidar esto. Pero los de la noche salieron medio azarados. Les dije, tranquilo. Ahora llegan a la casa y escuchan algún ruido, pasa alguna cosa rara y ya van a empezar, no tengan miedo. Sepan que puede ser que el enemigo les quiera incomodar. Si lo puede hacer, le ha tenido que haber pedido permiso a Dios Todopoderoso. Y si Dios le dio permiso es porque tiene un propósito para tu vida. Pero Dios tiene toda autoridad. Y si tienes al Señor en tu corazón y vives en obediencia al Señor, el hombre más fuerte está en tu vida. No puede hacer absolutamente nada contra ti. Este tiempo de hoy lo vamos a cerrar de una manera especial. Sí vamos a orar. Normalmente tenemos una canción al final. Hoy vamos a tener 2 canciones de las que ya cantamos. Porque en una de estas cantamos el gran yo soy. Pero también cantamos una que dice, eres rey de los cielos. Y qué rico más bien salir de aquí teniendo claro de que Él es el gran yo soy. No necesito saber nombre de ningún enemigo. El nombre que necesito saber es el nombre sobre todo nombre. Y el Señor lo revela en el Antiguo Testamento cuando dice, yo soy el que soy. No el que era, ni el que voy a ser, sino soy el que soy en todo tiempo. Él es el gran yo soy. En esa canción decimos aleluya, que quiere decir gloria a Dios, alabado sea Dios. Eres rey de los cielos, dice la otra canción, eterno Dios.
Y qué rico, si hay guerra espiritual, lo único que tenemos que hacer es como una historia que hay en el Antiguo Testamento que habla del rey Jehosafat, no me acuerdo cómo se llama en español, pero ahí por ahí lo sacan. Y él en la guerra, al Señor le dice, lo único que tienen que hacer es salgan y alaben al Señor. Yo mismo voy a pelear por ustedes. Y así es como vamos a terminar nosotros hoy. Vamos a alabar al Señor y dejar que Él sea el que pelee la guerra espiritual. Entonces vamos a ponernos de pie y oramos. Padre Todopoderoso, te adoramos, Señor nuestro Dios. En ti está nuestra confianza, está nuestra seguridad, mi Señor. Tú eres el nombre sobre todo nombre, el único nombre por el cual podemos ser salvos. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra seguridad, mi Señor. Y por eso exaltamos tu santo nombre, por eso te adoramos, Señor. Por eso con esta primera canción, Señor, queremos decir aleluya, gloria a Dios. Tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios todopoderoso, mi Señor. Pero también cantaremos, Señor, que tú eres el Rey de los cielos, el eterno Dios, el único al que necesitamos conocer, nuestro protector, en quien nuestra seguridad está, mi Señor. Y por eso hoy te damos gracias y te pedimos que vayas delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante, allanando el camino, Señor, fortaleciendo nuestros corazones y usándonos para la gloria de tu santo nombre, mi Dios. Por eso te damos gracias, nos encomendamos en tus manos y cantamos a ti, Señor, con toda confianza y seguridad. En el nombre de Jesús. Amén.